Bueno, muy buenas tardes desde esta sala que desde hace año y medio viene organizando y brindando el Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA, con ciclo de charlas que se vienen desarrollando los días jueves a las 19 horas. Hoy tenemos como invitado al doctor Nicolás Orlando Breglia. Es abogado, recibido en la UBA, especialista en Derecho Laboral, docente en la Universidad de Lomas de Zamora, ex gran maestre de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones de 2014 a 2017, presidente de la Academia Masónica de la Historia. Afuera de esto, que es una mera enumeración de lo que hace nuestro disertante, hay una gran tarea de él en los medios periodísticos y radiales en los que es reporteado sobre la especialidad del desarrollo y actividad de la masonería, iluminando muchos puntos de la historia argentina y brindándole una singular visión de ellos, desconocida para la mayoría de la gente. Así que va a ser un gusto escucharte, Nicolás, que vas a desarrollar hoy el tema de la tenida de la unidad nacional. Así que bienvenido, y el espacio del Observatorio y la UNSA, al que vos ya conocés, que el año pasado lo charlaste con Adolfo Fioranelli, a quien lo saludamos también. Es tuyo el espacio, Nicolás, adelante. Muchísimas gracias por la presentación, Juan Carlos. Ha sido muy generoso conmigo, realmente. Pero primero quiero agradecer al Observatorio para la Caridad Republicana y a la Universidad del Museo Social Argentino la invitación a exponer sobre la tenida de unidad nacional, que fue un acontecimiento histórico que contribuyó a lograr la Unión Nacional de los Argentinos, que fue organizada por la Gran Logia de la Masonería. Cómo estaban organizados realmente esta masonería operativa, eran los que manejaban los gremios medievales, estoy hablando del año 1000, 1100 después de Cristo, y tenían una particularidad. Los miembros de esos gremios medievales tenían un estatuto donde había una legislación laboral primitiva, la prohibición del trabajo nocturno, el concepto de salario justo, la división tripartita del tiempo, es decir, una jornada limitada de labor de 8 horas diarias y 48 horas semanales, y además había un sistema de mutual que en todas las reuniones todos aportaban, eso iba a una caja común y eso servía para atender a los accidentados o mantener a las mujeres hasta el resto de sus días cuando se morían sus esposos. Además, en el ámbito de la construcción era un lugar de mucho riesgo. A partir del siglo XVIII, como consecuencia de la incipiente revolución industrial, que fíjense que la revolución industrial provoca un paradigma de producción. Ahora estamos en un sistema, en una situación muy parecida, donde hay un cambio de paradigma de producción, una crisis en la sociedad por la incorporación de la inteligencia artificial, pero tenemos una desventaja en relación al siglo XVIII. En el siglo XVIII había un movimiento filosófico y cultural que planteaba cuál era la sociedad del futuro. Ahora no lo tenemos. Por eso nosotros debemos unirnos y ser los que construyamos esa sociedad del futuro cuando se concrete definitivamente la incorporación de la inteligencia artificial. Es decir, como consecuencia en el siglo XVIII de la revolución industrial, se transforma la masonería en especulativa, incorporando militares, filósofos y políticos para la construcción de una nueva sociedad democrática, laica, humanista, cosmopolita y moderna. En definitiva, crear una sociedad igualitaria en libertad. La masonería fue la primera sociedad civil internacional que se oponía a una sociedad feudal y rígida, planteando su democratización. Era una escuela de la igualdad, un espacio para la libertad de conciencia y un asilo para el humanismo. Hace suyas las ideas
de las corrientes filosóficas y culturales de la Ilustración. Y acá es un tema muy importante. Aparece y se inicia a partir del siglo XVIII un enfrentamiento ideológico. Primero en Europa y después se traslada a América. ¿Y cuál es ese enfrentamiento ideológico? Entre los que sostenían las ideas de la Ilustración, que pretendían cambiar la sociedad, otorgarle derechos a todos, enfrentar a los privilegios enquistados, privilegios corporativos enquistados en la sociedad, enfrentar la concepción de la ubicación divina del hombre en la sociedad, ya sea la justificación de la relación de mando y obediencia, que es el poder, o la ubicación del hombre, que había una inmovilidad social exasperante. Aparecen momentos, así para tener alguna referencia en relación a ello, cuando el índice de analfabetismo en la Europa, en los países europeos, superaba el 85%. Y ese sector no tenía acceso a la educación y a la salud. Si nos trasladamos a América, en el Virreinato del Río de la Plata, 1810, el 95% de la población era analfabeta. Las mujeres, la mayoría, salvo algunas excepciones. En ese contexto se inicia todo este proceso revolucionario que fue realmente exitoso durante estos 300 años. Sus miembros tuvieron una participación decisiva en la independencia, en la institucionalización del país, en la formación del Estado-Nación, el debate entre industrialistas y librecambistas del año 1875, donde fíjense que triunfan los industrialistas y logran poner barreras aduaneras a los productos que se fabricaban en Argentina. La formación de los sindicatos, la formación de los partidos políticos, en las políticas educativas, en la de salud, entre otros temas. Con posterioridad al año 1820, después de la caída del directorio, el país se encontraba dividido en estados cuasi soberanos, que tenían fuerzas militares propias, moneda propia, aduanas y economías regionales, y eran gobernadas por caudillos. En realidad, no tenían mucha conciencia de pertenecer todos a un mismo país. Se peleaban por las riquezas del puerto de Buenos Aires, fundamentalmente. El Partido Unitario y Federal eran los que se disputaban el poder. En realidad eran dos partidos integrados por patriotas que ofrecían organizar el país con ópticas diversas. Uno siguiendo el modelo del directorio francés y el otro, en especial los federales doctrinarios o cismáticos, que eran partidarios de Manuel Dorrego, proponían el modelo federal de los Estados Unidos de Norteamérica. El fusilamiento de Dorrego y el asesinato de Facundo Quiroga postergó durante 20 años la organización nacional, ya que estaban dispuestos a dictar una constitución para organizar el país. Pero hubo una generación, la generación del 37, que estaba integrada por jóvenes intelectuales, muchos de ellos masones, que se acercaron al gobierno de Rosas y después lo combatieron. Se propusieron como objetivo institucionalizar el país, tratando de lograr una síntesis entre el Partido Federal, que era el que representaba a la Argentina real, hispánica y caudillesca, y el Partido Unitario, que era el que representaba la Argentina ideal, era el que traía las nuevas ideas del progreso de la vieja Europa. Es interesante esta idea de integrar a los dos grupos, y ahí empieza a trabajar en forma clandestina una logia que después se va a institucionalizar, que es la logia Confraternidad Argentina, que después va a ser la Confraternidad Argentina número 2, que es la que tiene por misión incorporar a los dos sectores y trabajar en conjunto para lograr una síntesis. Durante el gobierno de Rosas, la masonería actuó en la más estricta clandestinidad. Fue perseguida, obligando a muchos de sus integrantes a emigrar para poder salvar su vida. Y en otros casos, las logias debieron actuar clandestinamente para proteger a sus miembros. Algo similar ocurrió en el Uruguay, pero a partir del año 1854, la situación política cambió y las cosas fueron tomando un cauce normal. Alentados por el triunfo del general Justo José de Urquiza, deciden consolidar
y desarrollar la masonería en ambas márgenes del Plata. El 24, primero se forma el Gran Oriente Uruguayo en el año 1857, presidida por Gabriel Pérez, que tiene una misión: ayudar a la creación de la Gran Logia de la Argentina. El primer acto de la nueva potencia masónica fue autorizar a su gran maestre a trasladarse a Buenos Aires para lograr la adhesión de sus hermanos. Se reúne con el doctor Miguel Valencia, prestigioso jurisconsulto, senador provincial, periodista, profesor y eminente filántropo, y conviene en la creación de las logias bajo la provisoria dependencia del Gran Oriente Uruguayo, con el objeto de crear una potencia masónica independiente para la Argentina. Se forman las logias Unión del Plata, Confraternidad Argentina, Consuelo del Infortunio, Tolerancia, Regeneración, Lealtad y Constancia. Son 7. Las que crean, con fecha 11 de diciembre de 1857, el Gran Oriente Argentino, dejando de depender del Gran Oriente Uruguayo. Nacen momentos difíciles y aciagos para la República. Nos encontramos con un país dividido, con las heridas abiertas por las luchas intestinas y encarnizadas entre unitarios y federales, porteños y provincianos. Nos encontramos con una sociedad dividida por el odio y las pasiones. La provincia de Buenos Aires se había erigido como un estado independiente. Se iba a llamar República del Plata o del Río de la Plata y estaba a punto de conseguir su reconocimiento internacional. Buscaba por su reconocimiento internacional, y el que la representaba en Europa era Mariano Balcarce, que era el yerno de San Martín. En ese contexto de desencuentros políticos y postración social, las logias Unión del Plata y Confraternidad Argentina tienen por objeto lograr la unión y confraternidad de la dividida sociedad de entonces y poner a la Argentina en un rumbo de progreso y evolución permanente. La masonería fue el nervio motor del desarrollo y progreso posterior de la República. Luchó denodadamente por la unidad nacional. Confraternidad Argentina fue uno de los brazos ejecutores más vigorosos y activos. Fue en realidad el brazo ejecutor de la masonería operativa en acción. La gran tarea realizada por Confraternidad Argentina fue la de lograr consensos en el disenso, incorporar en la logia unitarios y federales, que ratificando sus propias convicciones, lograran la armonía y pacificación del país, unificar los criterios, zanjar los diferendos políticos, evitando la lucha fratricida, lograr un proyecto común que le permita institucionalización y unión del país. Al fijar los objetivos, el gran maestre José Roque Pérez, en su magistral manifiesto del 8 de noviembre de 1958, hace un angustioso llamado a la pacificación y a la unidad de todos los argentinos. Acá cambia totalmente el espectro, de un enfermetamiento permanente en la búsqueda permanente del adversario para legitimarse políticamente. Acá buscan justamente algo total y absolutamente distinto, la unión de todos, incorporar a todos. ¿Por qué? Porque tiene un consenso, de que las verdades no son absolutas sino relativas. Las verdades dogmáticas y absolutas no son propias de las democracias y las repúblicas. Recordemos que en octubre del año 1859, el ejército porteño liderado por Mitre fue derrotado en la batalla de Cepeda por las fuerzas de la Confederación al mando de Urquiza, y se firmó el Pacto de San José de Flores, por el cual Buenos Aires se comprometía a incorporarse a la Confederación y acatar la Constitución de 1853. Ante esta situación, el objetivo, pero Buenos Aires fue un triunfo realmente a lo pirro, porque Buenos Aires se consideraba poderosa y había serias reticencias en aceptar la Constitución Nacional, y los triunfadores no se animaban a incorporar a Buenos Aires o entrar en Buenos Aires porque la consideraban realmente poderosa. No tan solo por las armas, sino económicamente. Y además, el proyecto de país que había sin Buenos Aires estaba fracasando. Había una deuda externa realmente asfixiante que estaba garantizada con los bienes personales de Rosas, de Urquiza. Es un tema
realmente bastante complicado. Ante esta situación, el objetivo primigenio de la masonería argentina está definida en las dos primeras logias: unir al Plata para lograr la confraternidad de los argentinos. En la noche del 27 de junio de 1860, el presidente de la Confederación Argentina, doctor Santiago Derqui, recibió en Paraná una comunicación del gobernador de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, quien a instancia de la masonería lo invitaba a visitar la ciudad de Buenos Aires para asistir a los actos oficiales del 9 de julio, donde se celebraría un nuevo aniversario patrio. El presidente de la Nación, el doctor Derqui, le contesta el día 29 de julio que estaba resuelto a hacer una visita a ese pueblo, pero luego de jurada la Constitución Nacional. Pero ya que usted con mejor conocimiento de causa la cree más oportuna, para el próximo 9 de julio la haré con mayor placer, aceptando desde luego sus finos ofrecimientos y agradeciéndole muy de veras las nuevas muestras de fina amistad que contiene su citada. Y además, para demostrar poder realmente, dice que va a concurrir con los ministros del Interior, Relaciones Exteriores y Guerra, así también como con el cuerpo diplomático destacado en la Confederación, tales como los embajadores de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y que es posible que concurran senadores y diputados. El general Urquiza, gobernador de Entre Ríos y presidente del Partido Federal, recibió una invitación idéntica, que es aceptada luego de la conformidad prestada por el presidente de la Nación, Santiago Derqui. Estas personalidades participaron en las fiestas julias, adquiriendo un brillo inusitado. Hubo funciones teatrales, bailes, banquetes, paseos y visitas a establecimientos y lugares de la ciudad. En todos estos actos hubo una gran afluencia de público. Sarmiento organizó una visita al Colegio Modelo, utilizado en la calle Reconquista entre Corrientes y la entonces calle del Parque, por él fundada. Todos estos festejos populares fueron organizados por el Gran Oriente Argentino. Culminados sus actos, se celebró en la sede de la masonería la tenida de Unidad Nacional el 21 de julio del año 1860. En la Gran Logia, en ese momento, estaba en lo que es actualmente el Banco de la Nación Argentina, sobre la calle San Martín. Ahí es donde se celebró. De un lado estaba la Gran Logia, del otro lado estaba el Teatro Colón, donde participan activamente miembros de las logias Unión del Plata y Confraternidad Argentina, presidida por Roque Pérez, su gran maestre, donde se procede a otorgarle el grado 33 a Bartolomé Mitre, gobernador del Estado de Buenos Aires, unitario, Geli Oves y Domingo Faustino Sarmiento, ministros del Estado de Buenos Aires, unitarios, Santiago Derqui, presidente de la Confederación Argentina Federal, y regularización y reconocimiento a Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y presidente del Partido Federal. Ese día, cuentan los testigos presenciales, el gran templo de la masonería se encontraba iluminado y su recinto se había preparado con toda la etiqueta para los actos a realizarse. Era numerosa la concurrencia, todos vestidos con traje de rigurosa etiqueta, con todos los paramentos. Además, un calificado grupo de militares y marinos, luciendo honrosas condecoraciones, contribuían a dar más brillo y solemnidad a la imponente asamblea. Los invitados fueron recibidos por el Supremo Consejo Grado 33 en pleno, presidido por José Roque Pérez y secundado por todos los presidentes de todas las logias de Buenos Aires, conduciéndolos hasta el oriente bajo una ceñida y brillante bóveda de acero. Luego de los saludos y bienvenidas, el soberano gran comendador José Roque Pérez se retiró con los miembros del Supremo Consejo y altos grados a un templete próximo, y tras breve espera, una comisión especial condujo a los gobernantes y ministros a dicho recinto, donde les fue otorgado la más alta distinción de la Orden 33. Cumplida esta ceremonia, se pasó nuevamente al gran templo, donde se rompió el protocolo
y fueron recibidos con incesantes salvas de aplausos y vivas a la patria, reflejo de la alegría de los que presenciaron aquel momento único en nuestra historia, porque se estaba gestando la Unión Nacional Argentina. Ocupando el alto sitial del centro, el doctor Roque Pérez sentó a su derecha al presidente Derqui y a su izquierda al gobernador Mitre. En los sitios especiales e igualmente destacados de la cabecera tomaron ubicación el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, y los ministros porteños Sarmiento y Gelioves. Posteriormente, Urquiza y Mitre, acompañados por el experto y el maestro de ceremonia, se pararon frente al ara de los juramentos, con sus manos posadas sobre el libro de la ley sagrada, que es la Biblia, la escuadra y el compás, en solemne acto de juramento requeridos por el gran maestre José Roque Pérez, se comprometieron a obligarse por todos los medios posibles a la pronta pacífica constitución definitiva de la unidad nacional. Y ante un pedido expreso de Urquiza, ambos espontáneamente se obligaron bajo juramento a no iniciar la guerra, caso de hacerse inevitable sin un mutuo y previo aviso, que una vez iniciados los arreglos que ofrezcan una esperanza de paz, sería el caso de esperar tranquilos con las espadas envainadas el fallo de la razón desapasionada, quedando mientras tanto bajo la seguridad modal que nos da el conocimiento de nuestros respectivos sentimientos y deseos por el bien público. Luego del solemne juramento hace uso Mitre y Urquiza. Esas exposiciones no llegaron a nuestros días porque fueron improvisadas y realmente no se tomó nota. Y el gran maestre José Roque Pérez pronuncia un discurso donde en uno de sus párrafos define con claridad lo actuado por las logias Unión del Plata y Confraternidad Argentina. Y dice: un gran acontecimiento nos reúne y agrupa en este lugar. Es la presencia del presidente de la República, del primer magistrado de Buenos Aires y del gobernador de Entre Ríos, que vienen a tomar un asiento entre nosotros, no en calidad de magistrados, sino de hermanos y fieles sostenedores de nuestra orden. Si en épocas no lejanas ellos han representado ideas políticas divergentes, si en el campo de la lucha han chocado sus espadas, la hidalguía de sus corazones y la altura de sus ideales les han hecho concebir que estas son luchas estériles para los pueblos, de que la humanidad solo recoge lágrimas y despojos. Se presentan a nuestros ojos como los verdaderos masones, como los obreros decididos de la paz y la reconstrucción de la sociedad. Felices vosotros, hermanos míos, que podéis presenciar el abrazo de los hermanos buenos dentro de los reducidos muros de nuestros talleres. Estos dos nombres simbolizan ya lo que ves hoy realizado. Después de 5 años de luchas desgarradoras, estas dos logias que desde un principio manifestaban nuestros votos para la Unión Nacional aún existen vivas y florecientes para recibir en su seno la una al jefe de la República, que se incorporó a Unión del Plata, y a las otras dos guerreros, es decir, Urquiza y Mitre, que se incorporaron a Confraternidad Argentina, que cruzando sus espadas en el campo de batalla, firmada la paz, se daban el abrazo de hermanos y condujeron a la República al estado de felicidad en que hoy se encuentra, estableciendo la verdadera Confraternidad Argentina. Y exclamó: las logias de la República Argentina los saludan, queridos hermanos. Y exclamó: a mí, obreros de la paz, a mí por un signo y una batería bien sentida. Gloria a Dios en las alturas, gloria a sus hijos predilectos que buscan las aspiraciones, las inspiraciones de sus almas en sus grandes creaciones y que resguardan sus obras maravillosas. Quedando sellada definitivamente la Unión Nacional de los Argentinos. Como símbolo de unión nacional, los hermanos Bartolomé Mitre, jefe del Partido Unitario, y Justo José de Urquiza, jefe del Partido Federal, se afilian a la logia Confraternidad Argentina número 2, que a partir de ese momento también se las conoció como la logia de la Unión Nacional. El 21 de octubre de 1860, Buenos Aires aprobaba la Constitución Nacional. En realidad fue una unidad formal,
continuando el conflicto entre las partes, dando origen a la batalla de Pavón. Se habla de misterios de esa batalla, pero para nosotros no es tal, porque los contendores, los dos jefes de los dos grupos, pertenecían a la misma logia. Entiendo que el Estado de Buenos Aires se hace cargo de la deuda externa de la Confederación y asume la conducción política de la Argentina unificada, renuncia a la presidencia de Erqui y asume Bartolomé Mitre. Como le decía anteriormente, el país que se creó sin Buenos Aires no pudo tener feliz término, no pudo mantenerse económicamente. Cuando se arma el conflicto de la batalla de Pavón, Buenos Aires le corta un crédito a la Confederación y la Confederación no puede pagar los sueldos del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo se desmorona. Buenos Aires se hace cargo de la deuda externa y bueno, y después asume el poder político. Fíjense que estos hechos se repitieron en el siglo XX. Hay una réplica que es el abrazo Perón-Balbín, que si bien es cierto que no se hizo en una avenida masónica, pero sí participó una logia muy importante que es la Logia Unión Nacional, presidida por León Patlis, que fue diputado demócrata progresista en el periodo 63-66, grado 33 de la masonería. Esa logia, que actuó en la legislatura en el gobierno de Ilia, tuvo por misión unificar los criterios de los distintos diputados para que se dictaran esas importantes leyes que se dictaron en ese gobierno. Posteriormente se incorporó a trabajar en la Hora del Pueblo y trabajaron decididamente para lograr ese abrazo entre esos hermanos. Recordemos que Perón en la tercera presidencia viene totalmente cambiado. Incorpora lo que nosotros llamamos el damero. ¿Qué significa incorporar el damero? Si ustedes entran en una logia masónica van a ver un damero, que significa que hay la alteridad, que hay que respetar a los opuestos. El negro no piensa igual que el blanco, pero uno no trata de adoctrinarlo. Tienen que ratificar sus propias convicciones. Y lo que le da fuerza es la unión. Y esa es la unión, es lo que nosotros simbolizamos como un proyecto nacional y como un proyecto de país, que es lo que trataron de crear y poner fin a los enfrentamientos entre el abrazo de Perón y Balbín, que quedó trunco por el fallecimiento temprano del presidente de entonces. Queridos hermanos, he aquí una apretada síntesis de la historia de la participación de la masonería en la Unión Nacional de los Argentinos. No ha sido intención de quien les habla quedarse en la anécdota y en las glorias de hechos pasados, sino que he pretendido puntualizar los logros que marcaron el camino de la presencia activa de los ideales de la masonería en la sociedad profana, porque conociendo el pasado vamos a tener fe y confianza en el futuro. Al igual que nuestros antecesores, nos encontramos con distintos desafíos que nos brinda la sociedad actual. Ellos nos marcaron el camino. Debemos aceptarlo, enfrentarlo y vencerlo. Levantar el espíritu y los valores éticos y morales hoy casi perdidos. Con el aporte de todos, tratar de lograr la solidaridad que está faltando y reinsertar al hombre en la sociedad. La masonería, por su carácter ecuménico y por contener en su seno un amplio espectro ideológico, fue el lugar donde se convinieron las políticas públicas y los grandes proyectos nacionales. Fue política de la orden incorporar en la misma logia a referentes políticos antagónicos para que en forma pacífica puedan acordar proyectos comunes. En la actualidad, la gran aventura que nuevamente proponemos es la de lograr consensos en el disenso, sin que ello implique claudicar en sus principios, y una vez logrado, generar proyectos comunes que se transformen en política de Estado y en grandes proyectos nacionales que haga despegar definitivamente a nuestro querido país. Queridos amigos, de nosotros depende. Muchísimas gracias por la atención dispensada y me someto a las preguntas que ustedes quieran formular. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Les repetimos a nuestros amigos que esta charla está siendo grabada y la podrán ver luego por el canal YouTube del Observatorio. Y las preguntas les rogamos que las hagan
por medio chat, así Nicolás las resuelve con mayor amplitud. Te planteo una duda que siempre tuve por ahí. En esa época no anduvo un sacerdote que era masón y que luego fue papa en esas reuniones de esos momentos que vos también has descrito, o yo me equivoco de época. Sí, sí, Pío Nono, sí, que fue papa, pero no tan solo fue, no fue tan solo el único papa que perteneció a la masonería. Ah, Hubo dos más que hicieron importantes cambios en la iglesia y aceptaron, por ejemplo, el diálogo interreligioso. El hecho de aceptar el diálogo interreligioso es que uno considera igual a otros miembros de la religión, no es exclusiva. Y después también, en el código canónico del año 1983, se eliminó el canon de excomunión a los masones. Lo que pasa es que después hubo digamos, una aclaración donde planteaban de que la condena a la masonería, si bien es cierto que había sido eliminado del derecho canónico, pero todavía subsistía y todo lo demás, ¿no? Por la posición que tenía la orden en relación a muchos temas. Nosotros, por ejemplo, en materia religiosa, nosotros, el que cree en la masonería, nosotros aceptamos, consideramos un concepto de la religión que no puede estar escindida del principio de igualdad y universalidad. ¿Y cuál es el concepto para el creyente en la masonería? Que hay un solo Dios que es común a las tres religiones monoteístas. El Dios de los judíos, el Dios de los musulmanes y de los católicos es el mismo, o de los cristianos. La única diferencia son liturgias. Por eso nosotros en muchos templos hacemos justamente reuniones ecuménicas en determinadas fechas. Cada uno reza de acuerdo a su religión. En la logia a la que yo pertenezco, que es Confraternidad Argentina número 2, que tengo el honor de pertenecer, es una logia que se regularizó en 1856 y ha trabajado permanentemente hasta ahora. En el ARA, que está en el centro de la logia, que es el ARA de los juramentos, trabajan con los tres libros sagrados y la Constitución Nacional. Cada uno le rinde homenaje al que quiere. Pero lo que resultaba curioso es que en ese momento nacional un sacerdote interviniera en esas conversaciones. Cosas que ahora son como contrapuestas, las han presentado. Y bueno, todas han contribuido a la paz, sin duda, ¿no? Pero mira, se dialoga más de lo que uno piensa. Bueno. Yo he tenido, como gran maestre, diálogos con sectores religiosos, inclusive algunos que aparecen como antagónicos, pero hemos logrado posiciones comunes, totalmente. Y otro tema, el gran abordaje del desafío de unidad nacional en la realidad actual, me pregunta Eduardo Pisani. ¿Cómo considerar el abordaje del gran desafío de la unidad nacional en la realidad actual? Yo creo que hay que convocar a todo el mundo. Primero, ponernos de acuerdo en cuál es el tipo de gobierno que pretendemos. Nosotros defendemos la República Democrática, laica y social, y planteamos la necesidad de incorporarlos a todos, no excluir a nadie. Cada uno ratificando sus propias convicciones y lograr política de Estado, de desarrollo, fijar un objetivo de país. A veces algunos me dicen, sí, pero vos planteás utopías. Nosotros le decimos no. Nosotros pretendemos que el Estado Nacional se maneje o se gobierne como nosotros gobernamos la masonería. ¿Y cómo gobierna usted la masonería? El Consejo de la Orden está integrado por 12 miembros, presidido por el Gran Maestre. No todos piensan igual. Está lo más variado del pensamiento político. Hay peronistas, radicales, socialistas, hay gramscianos, comunistas gramscianos, hay liberales, hay conservadores. Todos se ratifican
Pero arriba hay un proyecto común que vamos desarrollando para trabajar en materia educativa, en materia de salud, plantear una sociedad de valores, fundamentalmente, volver a los valores. Entonces, no es una utopía, es una quimera y es una necesidad actual. Por ejemplo, yo les comento, mi secretario de prensa era kirchnerista y ningún problema. Y había otros igual, pero cada uno tiene su ideología. Inclusive hemos invitado a todo el espectro político a hablar en la masonería, lo estamos invitando también, porque lo aceptamos a todos. Y y de ahí buscar un consenso. Ahora, les quiero plantear un tema. Nosotros, desde que estamos en la conducción, en el caso mío desde el 2008, yo estuve con anterioridad también, pero ahí fui vicepresidente y después presidente, le planteamos a toda la dirigencia política y social esto, lo que estamos planteando. Todos dicen que sí, todos. Pero ninguno se sienta justamente a hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno acuerda políticas hay que resignar derechos. Eso es uno de los temas. Eso es muy importante. Pero bueno, yo soy optimista, yo creo que primero tenemos que definir la forma de gobierno, que es la Constitución Nacional. Ahora, si ustedes me dicen cuáles son las ideas políticas y sociales de la masonería, el resumen es la Constitución Nacional. Ampliado, ¿no? ¿Qué busca la masonería? Una sociedad igualitaria en libertad. Todo el mundo con derechos, la posibilidad de acceso a la educación a todos, la salud a todos, en fin. Es una deuda que tenemos que asumirla. Sí, y dentro de las necesidades de las grandes políticas públicas, ¿cuáles están enfocadas en este momento? Salud, educación. Bueno, todos ellos, lo que ocurre es que hay primero hay un cambio total y absoluto de paradigma. Acá hay un cambio de paradigma, con un paradigma de producción, con el tema de la incorporación de la inteligencia artificial. Acá tenemos que variar los planes de estudio, hay que variar un montón de cosas. Además es importante combatir la posmodernidad, esta sociedad líquida que no piensa en el futuro, piensa en el ya y ahora, es una sociedad que no lee, a veces uno duda si realmente el que fija la conciencia o una línea de pensamiento es la persona o son los medios masivos de comunicación y las redes sociales la que fijan tendencia. Porque he visto con sorpresa que hay dirigentes políticos que repiten lo que dicen los medios y cuando uno profundiza no saben lo que dijeron, tampoco saben lo que firmaron. Entonces es un tema complejo. Yo creo que tenemos que revalorizar toda la sociedad argentina. Tenemos que revalorizar el tema de la educación. Tenemos que revalorizar el tema de la salud. Bueno, la salud, por suerte, estamos en un buen nivel. Hay muy buen nivel en los hospitales públicos, ¿no? Pero ahí tenemos que trabajar en todos esos temas, en la aceptación del otro. Ahora, si nosotros vamos a plantear un proyecto de unión nacional y me dicen, no, nosotros somos la verdad y ustedes son traidores, y bueno, ya ahí hay una situación que imposibilita llegar a determinados acuerdos comunes. Porque si nosotros nos elevamos y salimos del sectarismo y empezamos a analizar en profundidad los enfrentamientos que hay, muchos enfrentamientos son por egos personales y por luchas para llegar al poder. Pero a veces lo que se están enfrentando piensan lo mismo en el ámbito económico y social. Entonces ahí es cuando hay que bajar los decibeles y empezar a analizar profundamente qué es lo que nosotros pretendemos. Claro, por ahí la lucha, ¿cómo ven ustedes este negacionismo? Que es la otra parte de lo que vos analizás, que lo haces con grandeza y con visión. Todo este negacionismo, ideologización que hay en este momento que impide llegar a los acuerdos que vos y la masonería
dicen luchar. Sí, bueno, no, hay que tratar de vencerlos directamente. Hay que tratar de vencerlos, porque acá hay toda una teoría de que para hacer política, la política se hace en la fase agonal. A veces es justificado cuando uno está en la fase revolucionaria o está en la lucha de la fase agonal para llegar al poder. Pero una vez que llego al poder no puedo empezar a inventar permanentemente enemigos, porque es imposible gobernar un país así de esa forma, con la dialéctica amigo y enemigo. Hay corrientes filosóficas que plantean la fase agonal de la política en la lucha previa y después continuar en la fase agonal cuando uno accede al poder. Y de esa forma no se puede construir un país, se lo destruye. Porque uno está permanentemente. Hay una línea de pensamiento, por ejemplo, en la que yo no comparto, que es la línea de Laclau. Laclau plantea esa línea, los enfrentamientos permanentes, la licuación, y está en contra, por ejemplo, de la división de poderes. Está en contra quiere transformar el poder legislativo en una escribanía y el poder ejecutivo en un dependiente, el poder judicial en un dependiente del poder ejecutivo, donde no se acepta el que piensa diferente. Entonces, ese es un tema complicado. Y ese debate hay que darlo. Ese es un tema muy importante. Porque a veces en el ámbito de la teoría puede ser, pero no en el ámbito de la realidad. Que en lugar de crear consensos y progresos en el país, crea retrocesos y enfrentamientos irreconciliables. Eso es una de las grandes luchas que tenemos que dar, fundamentalmente, porque hay un sector que es negacionista totalmente. Acá pregunta Leonardo Bartolomé, ¿cómo podemos intervenir o qué herramientas podemos utilizar para generar más consenso en el ámbito social, de la salud e inclusive de la justicia? Tenemos que trabajar en las instituciones que han trabajado normalmente en la conformación de consensos. Crear ONG, trabajar directamente en los partidos políticos, en las organizaciones intermedias. El otro día me decían, si nosotros veíamos mal la organización corporativa de la sociedad, en sindicatos, no lo vemos mal. Yo en lo personal, yo no lo veo mal. Lo que sí planteamos de que esas organizaciones corporativas tienen que ser democráticas, porque sirven a la contribución de la paz social. Los sindicatos tienen que ser democráticos. Ahora, ¿cuándo un sindicato es democrático? Cuando el todo representa la unidad. Es decir, se respetan las minorías. Ahora, cuando la unidad representa el todo, es un órgano corporativo que no es para nada democrático. La masonería, por ejemplo. La masonería es un organismo democrático, primero en la forma de elección, es totalmente democrático, hay debates, hay distintos candidatos, y nosotros planteamos, pero son debates sin agresión, debate de ideas, y después los hermanos votarán al que se aproxima más a sus ideales. Eso es lo que nosotros planteamos. Debates de ideas fundamentalmente, ¿no? Ahora, no sé si satisface la contestación. Si hay alguna otra más. Bueno, no sé si te ha quedado alguna anécdota, algo así en el tintero, o querés tener alguna visión sobre el futuro de la actividad en esta Argentina que siempre es compleja. Yo creo que tenemos mucho que trabajar. Este es un observatorio que podríamos trabajar en lograr consensos y lograr políticas públicas. Tenemos que trabajar en las universidades, en los sindicatos, en los partidos políticos. Comprender que el otro también tiene razón. Yo le voy a contar una anécdota
Cuando yo entré en la masonería no entendía lo que me decían. Digo, ¿cómo puede ser que otro tenga razón si la única verdad es la que yo creo? Entonces el maestro, yo era en ese momento compañero, y nos llevó a una charla, a un debate que iba a haber en el Museo Roca. Y había un grupo de historiadores que iban a hablar a favor de Roca, iba a haber un break, y otro iban a hablar en contra de Roca. Y entonces me dijo, bueno, ustedes vayan, olvídense de los preconceptos que tienen a favor o en contra de Roca, y vamos a ponernos bajo la óptica de los que hablan a favor, a ver qué opinan. Bueno, salimos y me dice, ¿qué opinan ustedes? Y bajo la óptica que estos plantean, tienen razón. Fue bueno. Bueno, ahora salgan. Ahora vienen los otros, lo empezaron a criticar. Y salimos, y bajo ese punto de vista también tiene razón. Y entonces ahí me planteó, ¿se dan cuenta que las verdades son relativas? Depende de la óptica con la que se mire. Y tenemos que aceptar a todos. Y ahí me empecé me empecé a abrir y a entenderlo al otro. Si yo me pongo bajo el punto de vista de él, ustedes fíjense en política. El socialista dice que hay que distribuir. ¿Está equivocado? No. El conservador dice hay que producir, si no, no distribuimos. ¿Está equivocado? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Un consenso, una política en conjunto para trabajar en conjunto y empezar a desarrollarlo y incorporar lo mejor de cada uno. Ahora, cuando fijamos esos objetivos, el desarrollo, por ejemplo, de la minería, de la energía, de la energía nuclear, de volver nuevamente la Argentina a ser un país, no digamos industrial, con la incorporación de la inteligencia artificial y empezar a desarrollar y a insertarse en el mundo. Bueno, eso tenemos que fijar esos objetivos. El que gana, lo ejecuta. Y el que pierde, colabora y controla de que el otro lo haga bien, pero todos trabajando en conjunto. Es la única forma que vamos a tener de salir. Yo tengo una gran fe en la Argentina, porque en este momento la Argentina no tiene rumbo, no hay controles de ninguna naturaleza, hay maniobras extractivas de la riqueza de la Argentina sin controles. Si nosotros volvemos a tener soberanía, si volvemos a tener riquezas, a tener, digamos, controles sobre el tema de las riquezas y todo lo demás, solamente la Argentina va a poder salir sin ningún problema de la situación en que se encuentra. Enrique Martelo Pero Enrique Martelo te pregunta, ¿no sería posible estos acuerdos en un sistema parlamentario? también se planteó un sistema parlamentario, sí, bueno, había un sector que lo planteaba. Yo no sé si estamos en condiciones de plantear un sistema parlamentario. El argentino tiene características propias, somos bastante anárquicos. El sistema parlamentario permite mayorías. Habría que analizar y verlo si nosotros nos podemos adaptar a ese sistema, ¿no? Podría ser. Bueno, creo que con estas palabras de esperanza y de confianza en tu lucha, Nicolás, te agradecemos mucho desde el Muchísimas gracias. Observatorio para la Calidad Republicana y de la Universidad del Museo Argentino. Le damos muy buenas tardes a los participantes y a vos, Nicolás, el mayor de los agradecimientos. Gracias, Muy muy buenas tardes. agradecido soy yo que me hayan convocado y un fuerte abrazo para todos. Ha sido un honor para nosotros. Gracias.